Hola, ¿qué hace? Bienvenido al noticiero favorito de Carmen Aristegui. A quien, por cierto, le mandamos un beso en la frente. Sí. Hoy continuaremos con nuestro especial sobre partidos políticos mexicanos, así que siéntense a disfrutar la morena de López Obrador. Bueno, además les vamos a tener un escándalo de sexo, drogas y rock and roll. Sí, un escándalo que comprueba que el canal judicial es como cualquier otro canal de televisión, el mejor lugar para trabajar. ¡Yeah! Ahí está. Y en vivo, aquí en el estudio directo del Señor de los Cielos, nos acompañará Manuel Balbi. Pero primero la información. Adelante, mi queridísimo Estaca. Últimamente, en El Incorrecto, nos hemos estado burlando muchísimo, pero muchísimo del Partido Verde Ecologista Mexicano. Pero para ser honestos, no nos hemos burlado ni la mitad de lo que se han burlado ellos de México. Porque el Partido Verde, como usted sabe, sí cumple. Cumple con todo, excepto con la ley. En menos de un mes, este partido parásito ha acumulado más de 78 millones de pesos en multas por cometer falta tras falta tras falta. ¿Quién creen que son? ¿Rafael Márquez? Bueno, la multa más reciente, y estoy seguro de que no va a ser la última, se les impuso por la aprobación indebida del programa social de vales de medicinas que corresponde a logros del IMSS y del ISSSTE, no del Verde Ecologista. Pues sí, porque los únicos vales que tiene el Partido Verde son los vales. Ahora, el Partido Verde enfrenta una nueva queja por la repartición de tarjetas de descuento, porque nada grita soy doblemente como una tarjeta de descuento con el logotipo del Partido Verde. Aquí las tienen, mírenlas, muy bonito, ¿no? Y ahora vean ustedes una gráfica que explica a la perfección la postura del Partido Verde Ecologista en relación a las instancias electorales de México. En esta gráfica, el tucán obviamente representa al Partido Verde, el coche representa al INE y lo demás pues explica solo, ¿no? ¿Para qué les digo? Mira que tener para repartir tarjetas después de lo que sucedió en el 2012, ¿se acuerdan? Monex y Soriana, ¿no? Exacto. Por si a alguien se le olvidó. Bueno, de hecho, fuentes informan que los legisladores del Verde metieron una propuesta al Congreso para oficialmente cambiar la mexicanísima frase de ¿a qué huevos tan azules? Por ¿a qué huevos tan verdes tiene el tucán? ¿Cómo no? Ahí ¿Te está. cae? ¿Eso es neta? Sí. Órale. Bueno, yo no sé por qué se ofende tanto la gente, si todos sabemos que los votos en tiempos de elecciones son como los cigarros en la cárcel. ¿Qué? ¿Moneda de cambio? No, la mejor excusa para ser violado. Ah. Además, ¿no podríamos esperarnos un poquito más antes de armar tanto drama vaginal por las tarjetas de descuento? A ver, ¿estás hablando en serio, Eduardo? La reforma electoral precisamente y específicamente prohibió el uso de ese tipo de propaganda para evitar que se repita un caso como el de Monex. Sí, güey, pero yo necesito una cafetera nueva. ¿Y qué voy a hacer? ¿Trabajar para tenerla? No, arriba el verde. Bueno, de todas formas, lo más seguro es que no pase absolutamente nada. Porque todos sabemos que aquí en México todo se nos olvida. Sí, cara, eso es lo malo del mexicano. Oye, por cierto, ¿viste las fotos que subió Anaí a Instagram con su nueva familia política? ¿Las vieron? Sí, cómo no, qué Mira. guapos se ven, ve nomás. Ella y Manuelito Velasco, qué guapines, ¿no? ¡Guau! Sí. Son totalmente, me encantan como pareja. Tienen tanto diente blanco, perfectamente blanqueado, que sus sonrisas pues, me dejan ciego de amor. De algo estábamos hablando, güey, ¿no? No me acuerdo de la telenovela, ¡Uy! Se puso buenísima la novela, está increíble. ¿A poco no? Nadie pensaba que en la novela Carmen iba a terminar renunciando, ¿verdad? Nadie. Güey, está ¡Nadie! mejor que House of Cards, la novela nacional, pero bueno. No habíamos acabado con el verde. Todos los partidos tienen una parte de su presupuesto que destinan a la capacitación, promoción, desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Sin embargo, de acuerdo a un informe del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, el Partido Verde decidió promover el liderazgo de las mujeres dedicando el 93% de su presupuesto para comprar mandiles. ¿Sí? Porque al parecer no tienen problemas en sacar a los animales de los circos, lo que sí les molesta es sacar a las mujeres de la cocina. Bueno, no todas las mujeres se indignaron de igual manera. Por ejemplo, Anaí
se quejó de que el diseño del mandil no le gustaba nada. Está feo. Sí, le falta color y vida. Se pasa de verde. Sí, y Manuelito Velasco, el gobernador, de lo que se quejó es que no le dejaron ninguno para él. Cachetada, ¿eh? Cachetada. ¿Y tú no le ves a Manuelito Velasco como cara de mandil? Más bien de mandril. ¿O qué dijiste? Que tiene las nalgas rosas. No sé tanto, güey. La neta no sé tanto. Bueno, por su parte, el PAN también está demandando al Verde por derechos de autor, porque el machismo es un pilar de Acción Nacional y no piensan compartirlo con nadie. Bueno, en noticias del mundo de los circos y el entretenimiento, el Partido Socialdemócrata ya cumplió su cometido y oficialmente Cuauhtémoc Blanco, el ídolo del fútbol, es candidato para la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo no? Así es, Temo, con el eslogan de Blanco te saca adelante. ¿Qué? ¿Perdón? Blanco, sácame de la pobreza. Cuauhtemilla para todos y en tu jeta. Pues Cuauhtémoc no solo podría ganar el galardón como máximo goleador de la liga, también podría acabar como presidente municipal de Cuernavaca. Dios nos asista. Vean el video en donde el Temo lo hace oficial. Amigos de Cuerna, necesito de su apoyo. Los invito a mi registro a la presidencia municipal de Cuernavaca. Este 9 de marzo a las 5 de la tarde. No faltes. Tu amigo Cuauhtémoc Blanco. Come frutas y verduras. Ya escucharon a Cuauhtémoc, ¿no? Coman frutas y verduras. Digo, mínimo les está dando la opción. No como otros gobernantes que te obligan a comerte la pura verdura, dura y cruda. Órale. Bueno, desde que se hizo oficial su candidatura, el Cuau no ha dejado de... El Cuau no ha parado de pararse el cuello. El de la camisa, que es el único que tiene. Y se ha estado dedicando a la documentada, a documentar en redes sociales toda su trayectoria. Miren, por ejemplo, esta imagen. En esta foto vemos que está firmando un acta. Foto que, por cierto, hizo llorar a Galilea Montijo porque ella pensaba, esa acta pudo haber sido la de nuestro matrimonio. Ahora vean esta otra foto en la que uno de sus seguidores está al borde del orgasmo con su autógrafo. Esa cara, yo solo la había visto antes en un solo lugar, que fue aquella noche que pasé en Los Separos en el 96. Y también estaba yo así, porque esta es la cara que hago cuando tengo un orgasmo. Digo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Ah. Mejor veamos otra imagen de Cuauhtémoc. Esta en la que está sumamente triste porque se armó el karaoke y no lo dejaron cantar. ¿Y cómo no se iba a enojar si eran puras rancheras y nadie traía el tema del jorobado de Notre Dame? Cuauhtémoc Blanco ha dicho que su candidatura es de hechos y no de palabras. Y quedará justo en el blanco. Bueno, esa última parte ya más bien suena como eslogan de crema contra hemorroides o algo. No sé si sirva para campaña. Enhorabuena, Cuauhtémoc. Ahora, solo faltaría ver qué tipo de alcalde serías. No sé si de pronto tuviéramos algún indicio de tu personalidad. Algo así como si un reportero te preguntara, oye, Cuau, ¿te estás lanzando a la alcaldía por dinero? ¿Cómo le contestarías, Temo? Mijo, yo no necesito dinero. Gracias a Dios, el dinero me lo he hecho. 22 años. Bueno, si llevas 20 años el dinero, estás listo para ser alcalde de Cuernavaca, mijo. O de cualquier parte de México. Pero bueno, escándalo en las instalaciones del Canal Judicial. Este que es un canal de televisión de servicio público y cuya función es informarnos a los ciudadanos sobre temas del Poder Judicial. Este canal tuvo que ser auditado debido a una gran cantidad de quejas, ¿de qué? De acoso sexual. Sí. Al parecer, en la televisión de servicio público también hay que ponerse de rodillas para que te den un programa. Y cuando digo también es porque quiero decir que yo sí he tenido sexo a cambio de un espacio en la televisión. ¿O qué? ¿O a poco creían que todo esto nos lo ganamos con talento y profesionalismo? Por favor. Pero bueno, en el caso del Canal Judicial no quedó solamente el asunto en acoso sexual, ya que realizaron una auditoría e investigaciones en las instalaciones y encontraron algo más. Vea usted. Al revisar algunos escritorios en la redacción de noticias, los auditores encontraron un envoltorio con polvo blanco.
polvo blanco en un canal de televisión. ¿Qué será? Bueno, a ver, yo voy a ser el encargado de explicarles todo lo que pasa con el polvito blanco, ¿Qué es eso? que a veces aparece en la televisión. Miren, primero uno saca su bolsita No, ¿qué? con el polvo. ¿Estás loco? ¿Qué? No. Para eso necesitamos también un espejo, lo vaciamos en nuestro espejito. ¿Así? No, ¿qué? Después, con una tarjeta de preferencia del Partido Verde, No. separas para utilizar solamente lo necesario. Y por último, vacías el talco en el pañal de tu bebé. Y entonces nunca se roza. ¿Por qué creen que a mí la nariz jamás se me ha rozado? Bueno, ahí lo tienen, y esto en palabras de un experto, porque miren que con esa naricita. Pero bueno, en fin, lo único que me asombra es que en el Poder Judicial alguien use cocaína. Que la gente que se mete cocaína trabaja mucho, sin parar, día y noche, sin pausa para comer, porque no pueden ni abrir la boca, cabrón. Güey, ¿tienes whisky? Sí, tu taza está llena de whisky, como siempre. Gracias. Ahora tenemos una sección de estreno. Se llama... Bienvenidos a Huejutla. Huejutla Hidalgo es un municipio mexicano que es famoso porque tiene un letrero de bienvenida, un kiosco y una iglesia. Y además tiene 2 noticias esta semana, en la misma semana de Huejutla. ¡Ea! Bueno, ¿qué ha hecho que Huejutla salga 2 veces en la semana? No es tan importante como 2 noticias en la misma semana. En Huejutla es una señal del apocalipsis. Sin duda. Y empecemos ahora con la primera noticia. El alcalde de Huejutla, que se llama Alfredo San Román Duval, le pagó a Maribel Guardia 325,000 pesos por presentarse en ese municipio que tiene la mayor cantidad de gente en pobreza extrema. ¿Qué? Vaya 325,000 pesos por Maribel Guardia, qué desperdicio. Güey, ¿cuál desperdicio? Maribel Guardia tiene 55 años y está sabrosísima. Es más, se ve tan bien que le sigue dando pecho a su niño. Sí, ve nomás, vela. ¡Guau! Y con esto llegamos al final de nuestra sección. ¡Bienvenidos a Huejutla! Por eso y por mucho más, gracias, Huejutla querida. Sí, nos vemos la próxima vez, Huejutla, la próxima vez que tengan 2 noticias buenas. Y hablando de inteligencias superiores, cambiemos de noticia y hablemos del nuevo juego de la juventud latinoamericana que se llama ruleta sexual. Y que es como jugar ruleta rusa, pero con un friego de pistolas. Y todas cargadas. Este juego que se originó en Argentina, si no dónde, está cobrando auge ya en toda Latinoamérica. Consiste en que un grupo de chavitos forma un círculo rodeando a un grupo de damitas y ellos bailan al ritmo de lo que asumimos por la naturaleza del evento, que debe ser reggaetón. Y cuando la música se detiene, proceden a copular con alguna de las damas presentes, con la que les toca enfrente. Así como lo escuchan, y cuando la música se detiene una vez más, ellos cambian de señorita y también la penetran. Y así van una, otra y otra, hasta que alguno de los caballeros pierde. Efectivamente. Por supuesto, el primer perdedor es el primero en eyacular. Evidentemente, Eduardo. Bueno, el mayor peligro en todo esto no es el VIH, perdón. ¿El VIH? El VIH es otro. Ah, ya. O los chancros. El mayor peligro es que estos jóvenes están embarazando a muchas de estas señoritas y eso significa solo una cosa: más idiotas en el mundo. Lo cual significa una amenaza para tu trabajo y el mío, Eduardo. Más idiotas en el mundo ya con nosotros son suficientes. ¿Qué tal el juego este ¿cómo se llama? La ruleta sexual. La ruleta sexual. Peligrosísima. Yo que me sentía bien heavy porque de adolescente jugaba la semana inglesa. Yo solo. Lunes, martes, miércoles. ¿Me puedes dar un beso, por favor? Por supuesto que no, maldito.
Bueno, en el caso de estos jóvenes de hoy que son tan extremos, pues algunos se están quedando de hecho ciegos y sin riñón por consumir bebidas de 30 pesos o menos. Y no porque no les alcance para otra cosa, sino porque está de moda chupar barato, güey. Pues es que los chavos de hoy hacemos lo que es cool, aunque nos deje ciegos, güey. A ver, tú ni eres chavo ni estás ciego, ves perfectamente, güey. Bueno, no nos deja ciegos, pero sí nos deja... Bueno, en ese caso, y tomando el ejemplo de nosotros dos, sí. Bueno, antes de que nos la ganen, tenemos nuestra serie El Clavel de Guadalupe, que presenta en esta ocasión un episodio vinculado a este escabroso tema. Estuvo bien romántico el perreo de anoche, Brian. Sí te estoy diciendo, mi Nancy. A todos les gustó retearte la ruleta sexual y más con las aguas locas que nos produjimos con el Toniayán. Gracias a esos 10 varos que me dio mi jefa Palonchi. Eres un chavo bien inteligente. De seguro de grande vas a ser un empresario bien millonario, Dylan. Eres el uno, de veras. Nancy, ya bájale. Johnny, estoy embarazada y es tuyo. Lo sé porque de los 16 que me hicieron suya aquella noche en la ruleta sexual sin protección, tú fuiste el único al que yo sí amo de verdad. Ay, Nancy, me llenas de alegría mi corazón. Yo te amo. Ya verás que voy a trabajar bien duro para que salgamos adelante. Este chamaquito o chamaquita, tú y yo. Por la virgencita, te lo prometo. Pues nomás dice y no me cumple, jefe, no afloja. Te la tienes que empezar con esto, hijo. ¿Cuándo vas a aprender? ¡Jefa! Oye, pásame el Tonayán ese, ¿no? El que toma mi papá, del que es extracto de caño, que sabe a Gaber. Hijo, pero ya te he dicho que tú no puedes andar bebiendo, estás muy niño para andar tomando esas cosas. Vieja, usted no esté opinando, sí, dile al niño lo que quiere. Si el gobierno permite su venta es por algo, ¿no? Ni que nos fueran a engañar. Clavel de Guadalupe, si en verdad existes, por favor haz que esto nunca haya pasado. Regresa el tiempo y haz que nunca haya conocido al Brandon. Te lo ruego, Clavel de Guadalupe. Lo lamentamos. El saldo de tu clavel de Guadalupe se ha agotado. Favor de pedir su milagro más tarde. A veces los milagros llegan de formas que no esperamos. Cuando pensamos que un hijo no deseado o un marido totalmente inútil son lo peor que nos puede pasar como resultado de una noche de ruleta sexual, recordemos la bendición que tenemos de que por lo menos no somos argentinos. ¡Qué final! ¡Qué bárbaro! Estoy francamente conmovido, güey. Está increíble. Deja de llorar. Deja de llorar. Eso de llorar es de nenitas. Además, se nos corre el rímel. Es cierto, tienes toda la razón. Es hora de seguir con nuestro especial electoral. En esta ocasión, ¿Perdón? le toca a la Esperanza de México, Ah. que evidentemente no es la selección de fútbol. Es Morena. Sí, pero vamos primero a un corte y regresando les decimos exactamente cuál morena es la que más le gusta a don Andrés Manuel López Obrador. Esta la es de la él. oportunidad. La de él. No se lo pueden perder. Me gusta la de él y la de... Al regresar salimos a la calle a buscar travestis o supercívicos. Es lo mismo.